Buenas tardes, continuando con nuestras exposiciones. En esta oportunidad vamos a hablar sobre prevención de la hipoacusia en trabajadores. Me presento, soy el otro buen día, médico residente del segundo año de la especialidad de otorrinolaringología y cirugía facial del Hospital Central de la Policía. Entonces, este tema es muy importante, ¿no? De manera introductoria. Nosotros en la especialidad vemos bastantes pacientes que vienen con bastantes traumas acústicos por ruidos intensos que dañan la membrana timpánica, que dañan a nuestro oído, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la prevención. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a prever una capacitación necesaria para identificar los niveles peligrosos del ruido que puedan dañar la membrana timpánica, que van a dañar eh, el oído interno, ¿no? El oído se va a dividir en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Entonces, lo que va a dañar más es el oído interno. Entonces, hay que comprender el riesgo de la pérdida auditiva también, y para eso nosotros empleamos la audiometría. ¿Qué es la audiometría? Es una especie de audiograma que nos ayuda a ver cuando uno tiene un problema de audición, tanto leve, moderado o severo. Entonces, ¿por qué nos debería preocupar la hipoacusia? Es un común que la pérdida auditiva de los trabajadores de la construcción, por ejemplo, nosotros en el hospital de la policía vemos bastantes que usan las armas de fuego, que les puede dañar ese ruido intenso. El sonido se mide en decibeles, ¿no? Por ejemplo, en cuánto se mide un área, no en metros, en centímetros. El ruido se mide en decibeles. Lo normal que uno habla 20 a 30 decibeles. La bala está a 120 decibeles. Entonces, eh, vamos a ver por qué nos debería preocupar la hipoacusia, ¿no? Tanto en trabajadores de la construcción, en tanto personas que no están expuestos al ruido, ¿no? Es muy alto el ruido en el trabajo, entonces hay que ver si hay maneras de protegernos o herramientas o máquinas más silenciosas, ¿no? Entonces, vamos a experimentar lo siguiente. ¿Tienen dificultad para escuchar a las personas cuando hay ruido de fondo? Por ejemplo, personas que necesitan que le hablen más fuerte. O si las personas suenan como si estuvieran balbuceando, o a menudo deben pedir que repitan lo que dijeron, ¿no? O lo que pasa en casa cuando le suben mucho el volumen a la radio o a la televisión, o cuando tienen problemas para oír a las personas hablando, o escuchan un zumbido constante en los oídos, que eso es el tinnitus, el acúfeno generado por ruidos intensos o por problemas a nivel del oído interno. Entonces, hay que tener varios métodos para poder saber cuál es el problema de. Entonces, el tinnitus es el zumbido en esos oídos, como una campanita que está permanente, como un silbido, como un estruendo, como un chirrido, un pitido. Esto en la evaluación de Estados Unidos, en 50 millones de estadounidenses, de la población que tienen eso, que son aproximadamente 400 o 350 millones, tienen estas personas, ¿no? Casi un promedio del 20%. Entonces, ¿cómo se pierde la audición? Cuando te dicen, ¿me están hablando a mí? Hay una fase 1, fase 2, fase 3, que se mide mediante estas gráficas. O este, por tipos de ejercicios, ¿no? Que son las palabras. O cuando uno no puede escuchar, nosotros medimos a través de estos tipos de cuadros. O habla haciendo ejercicios que se van a medir en este tipo de cuadros. O que se va a decir las palabras, ¿no? Para ello tenemos ejercicios que son de norte, eh, como una logometría, que hacemos palabras, que le listamos norte, por ejemplo, yo le puedo decir norte a un decibel elevado, norte, norte o norte, ¿no? Entonces vamos haciéndole un ejercicio como una logoaudiometría hablada. Entonces, dependiendo de ello, nosotros le vamos haciendo, calificando en un cuadro, ¿no? Entonces, las hipoacusias van a ser transitorias, pueden ser que pasen o no, o va a ser dificultad para escuchar señales de advertencia en el trabajo, ¿no? Si uno trabaja en un lugar peligroso, muy ruidoso, no va a ser alertado por ello. Va a aumentar el riesgo de caídas o contribuye a la soledad, depresión, más que nada estos son los ancianos. Cuando uno tiene problema de la audición, un viejito se aísla, muchas veces vienen y ya no participa en la conversación. Aumenta el estrés, la presión arterial, entonces puede ayudar a estas enfermedades metabólicas que pueden generar una mayor en el sistema límbico, que son el que se encarga de las emociones, ¿no?
entonces generando nerviosismo, insomnio y fatiga. Entonces, ¿cuáles son las causas de la hipoacusia que tenemos que tener con nosotros cuidado? La exposición a niveles altos de ruido, a ciertos medicamentos y productos químicos. Por ejemplo, ahora uno va a la farmacia y se compra pastillas por doquier. ¿Y qué pasa? El paciente puede lesionarse, medicamentos ototóxicos. ¿Cuáles son los medicamentos más ototóxicos? Los aminoglucósidos. Y doctor, ¿cuáles son los aminoglucósidos? La micacina y la gentamicina. Doctor, ¿y en qué se usa eso? En infecciones urinarias. Cabe resaltar que a veces hay personas gestantes que se administran para las infecciones, que las gestantes tienen varias infecciones urinarias de repetición, le administran gentamicina y amicacina y el bebito, ¿cómo nace? Nace sordo. Y a los 6 meses, 7 meses recién se dan cuenta y está el paciente está con una hipoacusia profunda o también con una sordera. ¿Por qué? Por medicamentos. Al envejecer también, así como envejece el cuerpo, envejece el oído, ¿no? Puede ser por herencia, sí, también. Lesiones en la cabeza, golpes, traumatismos, también. El uso de auriculares, inclusive los auriculares, dicen, esto puede ser dañino auditivo, te previene, pero no muchos jóvenes están usando los auriculares muy altos, ¿no? O enfermedades infantiles, como se les comentó. ¿Cómo saber si el ruido del trabajo es excesivo? O sea, debe ser lo siguiente. Ahora inclusive hay apps, pues estamos con la tecnología, el celular, hay apps que pueden ayudarte a ver a cuántos decibeles. ¿Y a cuántos decibeles se malogra el oído? A 83 decibeles, ¿no? Se perjudica, se daña el oído. Entonces, si debe hacer lo siguiente, gritas para que lo escuchen, si están a una distancia de un brazo, 2, 3 pies, que son 90 centímetros, estamos en un problema de visión. Apagar los equipos para que lo escuchen, también, ¿no? Entonces, trasladarse a otro lugar para hablar y que lo puedan escuchar, entonces, ¿no? Subir el volumen a la radio del automóvil o al televisor en la casa, entonces podemos darnos cuenta que tenemos un problema auditivo. Y posiblemente no es que estemos escuchando menos, posiblemente hay un problema de tapón o de cerumen que puede estar generando eso, entonces hay que acudir al otorrino para revisarnos si es que no hay ningún. Entonces, ¿cómo medimos los sonidos? Los sonidos los medimos a través de decibeles, ¿no? Yo a cuánto, por ejemplo, estoy hablando. Yo estoy hablando a 20 a 30 decibeles. El motor de un carro, 40, 50, 60 decibeles. El avión a 90 decibeles. La bala, 120 decibeles. Entonces, hay límites aceptables de exposición al ruido, ¿no? Duración por horas. Lo recomendable, la sociedad nos dice, ¿no? Si vas a estar 8 horas, lo recomendable es que sea menos de 85 y máximo a 90, ¿no? Y si uno va a estar 4 horas, ya va disminuyéndolo. Esto va a ser lo recomendable en decibeles, ¿no? Si vas a estar un cuarto de hora, solamente a 100 decibeles nada más, es lo recomendable. 15 minutitos, 100 decibeles, más no, porque si no vas a generar trauma acústico. ¿Qué es trauma acústico? Es cuando se daña una parte tonotópica del oído interno. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una frecuencia, los sonidos se miden en frecuencias. Entonces hay frecuencias graves, hay frecuencias agudas y lo que nosotros frecuencias conversacionales. Las frecuencias graves, por ejemplo, son los sonidos de una trompeta. Por ejemplo, puede ser oh. Las frecuencias conversacionales, lo que yo estoy hablando. Y las frecuencias agudas son los chillidos, ¿no? Entonces, lo que más se daña cuando estás expuesto a un sonido intenso son las frecuencias agudas, o sea, los soniditos. Es por eso que los viejitos no escuchan mucho a las mujeres, porque las mujeres a veces hablan más en frecuencias agudas. Entonces, ¿cuáles son los niveles de ruido por decibeles, no? Límite de exposición recomendada, como les decía, 83, ¿no? Ya la NIOSH nos recomienda, pues, 85, ¿no? Entonces, inclusive hay una app para por nosotros poder ver a cuánto están los decibeles, ¿no? O hay también dosímetro auricular o sonómetro, pero todos ahora manejamos la tecnología y nos podemos ayudar de los apps para poder nosotros garantizar eh, a cuántas frecuencias estamos en nuestro trabajo. Pruébenlo, vayan a su trabajo, siéntense un rato, descarguen la app, pero hay muchas apps, tanto en teléfonos Android, entonces en iPhone, entonces uno puede descargar
su celular, puede descargarse la app y ver, ¿no? Nuevamente, repito esto, el oído se daña cuando está mayor expuesto a 83 decibeles, ¿no? Entonces, dependiendo de ese cuadro que les mostré, a cuántos decibeles, de 8 horas soporta estando a 80 decibeles. Entonces, hay que ver cuántas disposiciones tenemos para nosotros proteger. Entonces, ejemplos de controles administrativos y técnicas para el ruido, ¿no? Controles técnicos. ¿Qué podemos hacer? Equipos silenciosos. Eso sí es que contamos en un trabajo, por ejemplo, que nos va a dar las garantías, ¿no? Si nos va a dar eh, si nos va a generar esos tipos de ayuda, ¿no? Como por ejemplo son barreras y recubrimientos. Entonces, supresión de ruido en los equipos, mantenimientos de los equipos, cintas, lubricación. ¿Cuáles podemos hacer? Los controles administrativos también nos pueden ayudar, como son carteles que nos van a prevenir, ¿no? Áreas designadas para actividades ruidosas, colocación estratégica de los equipos ruidosos. Entonces, hay varias formas de poder trabajar y cumplir un orden para protección del oído, ¿no? Ahora, medidas que debemos adoptar los empleadores para proteger a los trabajadores. Planificar, ¿no? Antes de empezar, por ejemplo, a veces siempre en algún lugar siempre hay alguien que planifica, que está a cargo, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer aquella persona? Antes de empezar con el trabajo, identificar las actividades y equipos ruidosos y planificar la implementación de medidas de control del ruido, ¿no? Incluida la compra o alquiler de equipos más silenciosos. Hacer una inspección visual a diario para corroborar que la planificación se haya implementado, controlar los niveles de ruido y proporcionar distintos tipos de protección auditiva, dada la posibilidad de que un único tipo o estilo no sea adecuado para todos los trabajadores. Realizar capacitaciones sobre cada tipo de protección auditiva provista. Entonces, es muchas las causas que pueden generar problemas auditivos, tanto en el trabajo, tanto en la casa, o por otros problemas que podrían haber, por ejemplo, de higiene más que nada. Nosotros, por ejemplo, los otorrinos siempre decimos e indicamos que no se deben estar metiendo o introduciendo hisopo al oído. Esa cera es una protección del oído, esa cera sale por sí sola, solamente se limpia la parte externa, lo que es el pabellón auricular. Entonces, ¿cuáles son los tipos de protección auditiva? Tapones si trabajas en un lugar ruidoso, por ejemplo, nosotros, yo que trabajo en el hospital de la policía, siempre le decimos a los personal policial, más que nada a los jóvenes, pues, ¿no? Que eh, con tanta la valentía, no usan a esos protectores y dicen, cuando uno está joven no va a haber ese problema, pero cuando llega más que nada al adulto mayor va a tener problemas en los sonidos de frecuencias agudas, en las frecuencias chillonas, ¿no? No va a escuchar muy bien a la pareja, a la esposa, y ahí va a quedar la discordancia, ahí va a generarse el problema. Entonces, cuando estamos trabajando en un lugar ruidoso, cuando hacemos prácticas de tiro, siempre usar los tapones de espuma o algún auricular que nos proteja. Estos tapones pueden ser reutilizables, tapones moldeables a medida y tapones semiaurales o con banda, ¿no? O también los auriculares o también llamadas orejeras. Entonces, ventajas y desventajas. Entonces, de los tipos de protección auditiva. Los tapones de espuma son altas, los tapones visuales media, tapones semiaurales o con banda baja, las orejeras alta, a medida baja y media. Entonces, a veces las ventajas es que son de fácil obtención, fácil adaptación, en cualquiera de ellas. Las desventajas, por problemas de higiene, a veces cuando uno se pone un tapón de espuma dentro del canal auditivo externo, genera un cerumen impactado. ¿Qué quiere decir cerumen impactado? Se impacta el cerumen y ¿qué va a necesitar el paciente? Lavado de oído. No todos tienen para comprársela cada rato un tapón reutilizable, no ese es el problema. Y los tapones sembrales son incómodos.
Las orejeras en épocas de verano van a ser calurosas, pesadas, incómodas, pero el más recomendable son las orejeras para que no te genere problemas de cerumen impactado, no te estés tratando de ir para lavarte el oído, ¿no? Hacerte un lavado de oído. Entonces, la colocación es a- agarrando. Esto es lo que tiene el problema del tapón, pues, ¿no? Como acá se produce cerumen, cuando introduces el tapón, va a generar el problema de cerumen impactado. Por eso lo más recomendable siempre es las orejeras. Y puntos analizados, riesgos de hipoacusia. Si uno está, hipoacusia quiere decir baja la audición. Y cuando baja la audición, ¿qué vamos a necesitar? Una audiometría. Una audiometría va a ver si tu audición está bajado, leve, moderado, severo. Hay que identificar las fuentes que estén generando ese problema. O la medición del ruido, como que los apps que le dije, no necesitaría comprarse aparatos de última tecnología para poder verlos o medir un decibel. Maneras de controlar el ruido, hay formas, los dispositivos de protección y eso siempre hay que enseñar para la vida, ¿no? La vida real, más que nada a los jóvenes que a veces desafían los ruidos con los auriculares. Entonces, a modo de prevención, no exponerse a los ruidos mayor a 84 decibeles. ¿Cómo saber? Descargarse en el celular su app y saber a cuántos decibeles están. Si se exponen a un ruido intenso mayor a 84 decibeles, que no sea más de 8 horas. Entonces, estas son las formas de prevención y protección de la audición. Gracias.